Durante casi 400 años, la gente trató el templo de Salomón como intocable. Creían que Dios nunca permitiría que fuera incendiado, pero estaban equivocados. En el año 586 a.C., el templo fue incendiado a propósito, y Jerusalén vio cómo su centro se derrumbaba. No fue un ataque repentino en la noche, fue el final de una cadena de decisiones, y una de esas decisiones la tomó un rey que en realidad no era libre. Su nombre era Sedequías. Se sentaba en el trono en Jerusalén, pero Babilonia tenía la correa. Y cuando intentó cortarla, Babilonia no envió un mensaje, envió un ejército. Y ese ejército vino con una estrategia diseñada para matar de hambre a la ciudad hasta forzar su rendición. Para entender cómo terminó el templo en llamas, hay que retroceder unos 10 años, hasta el momento en que Sedequías hizo el movimiento que encerró a la ciudad en un asedio que no podía sobrevivir. Nabucodonosor, emperador de Babilonia, lo había puesto allí para mantener la región en calma y enviar pagos pesados de plata y oro cada año, para que la ciudad pudiera mantenerse en pie. Pero dentro del palacio, un grupo empujó a Sedequías hacia una apuesta. Decían que Babilonia estaba sobreextendida y a punto de romperse. Señalaban hacia el sur, hacia Egipto, y prometían una alianza militar. Y la propuesta era simple: dejar de pagar a Babilonia, unirse a los faraones, y Judá recuperaría su libertad. Sedequías desoyó las voces más cautelosas a su alrededor, incluso a Jeremías, quien advertía que no se podía confiar en Egipto, y tomó la decisión que selló el destino de la ciudad. El tributo se detuvo, los diplomáticos babilonios fueron expulsados, y en términos reales, eso fue una declaración de guerra. Nabucodonosor no respondió con cartas ni negociaciones. Convocó toda la fuerza imperial, no una unidad punitiva pequeña, sino un ejército diseñado para borrar del mapa a las ciudades rebeldes. Así que cuando los centinelas miraron hacia el norte, no vieron emisarios. Vieron polvo levantándose de miles de soldados, caballos y máquinas de asedio acercándose. La apuesta de Sedequías había fracasado, y el precio se pagaría con sangre. Sin embargo, cuando Babilonia finalmente llegó a las puertas de Jerusalén, el ataque que todos esperaban no ocurrió. En lugar de lanzarse contra los muros con flechas y escaleras como en una escena de película, Nabucodonosor eligió el método más lento, porque Jerusalén estaba en lo alto y rodeada de valles empinados, y tratar de subir bajo fuego habría matado a sus propios hombres. Así que en el 588 a.C., los babilonios sellaron la ciudad desde fuera, construyendo una barrera que rodeaba Jerusalén como un corral cerrado. Nadie salía, y lo más importante, no entraba comida. La espada no fue el arma principal al principio, fue el hambre. Al principio la gente aún tenía reservas y agua en las cisternas, y los muros les daban una falsa sensación de seguridad, pero el 1800 tiempo seguía pasando, y el asedio no terminaba pronto. Ese cerco duró 30 meses, 2 años y medio con el enemigo acampado afuera, cocinando, entrenando y esperando a que la ciudad se quedara sin vida. Las rutas comerciales que traían grano del campo fueron cortadas, los mensajes a aliados externos, detenidos, y Jerusalén se convirtió en un bolsillo aislado, rodeado de campamentos enemigos. Día tras día, el pan escaseaba más, el precio subía y la esperanza caía. El plan era simple: desgastar a los defensores hasta que estuvieran demasiado débiles para levantar un escudo cuando llegara el verdadero ataque. Y cuando se vendieron los últimos sacos y los almacenes quedaron vacíos, el colapso dentro de los muros se volvió peor que la amenaza exterior. Lo que comenzó como una guerra más allá de las puertas se transformó en algo más oscuro dentro de los hogares. Un derrumbe que se extendía por la ciudad sin armaduras ni espadas. El dinero dejó de significar lo que solía significar. La plata y el oro en el palacio no podían alimentar a nadie, y la inflación se disparó. Un pedazo de pan mohoso podía costar más que propiedades enteras. Los que habían impulsado la rebelión, hombres que antes vestían lino fino y comían con comodidad, terminaron vagando por los callejones con la piel oscurecida pegada al hueso, resecos como madera vieja. Ricos y pobres se confundieron en la misma miseria,
hasta que parecía que solo quedaban dos grupos, los que ya estaban muertos y los que esperaban. Incluso el agua falló, las cisternas se convirtieron en barro y la enfermedad se propagó rápidamente en ese calor atrapado. Pero el hambre extrema hace algo peor que matar el cuerpo. El hambre apaga el interruptor moral. En el libro de las Lamentaciones se puede oír lo que ese tipo de hambre le hace a una ciudad, cuando las reglas habituales dejan de mantener a las personas en su sitio. Las madres, esas mismas mujeres descritas como compasivas, llegaron a un punto en que sus mentes se quebraron. Ya no había nada para repartir, ya no había nada para intercambiar. Y en esa hambruna cocinaron a sus propios hijos solo para sobrevivir un día más. Mientras eso ocurría tras los muros, el trabajo fuera de los muros seguía avanzando hacia su fin. Los ingenieros de Babilonia habían estado esperando su momento. Dejaron de esperar. Encontraron el punto débil en la piedra que necesitaban. Sucedió de noche. El sonido que cortó la oscuridad no fueron gritos ni trompetas. Fue el roce duro de la piedra al quebrarse. El 9º día del 4º mes, el muro norte finalmente cedió. Se abrió una brecha, y una vez que existió esa apertura, la lucha no se pareció a una gran resistencia final. Se transformó en una estampida por la abertura. Las calles se llenaron de miedo. Las antorchas empezaron a revelar lo que pasaba. Civiles siendo asesinados mientras el pánico se extendía por los callejones. En medio de ese caos, Sedequías tomó su decisión final. No se quedó por su trono, no se quedó por el templo, no se quedó por el pueblo. Creyó que, si Babilonia lo atrapaba dentro de la ciudad, todo terminaría de inmediato con su cabeza. Así que eligió la oscuridad. Se fue con sus principales oficiales. Usaron una salida secreta cerca del jardín del rey. Se movieron por el espacio entre los dos muros defensivos. Luego escaparon hacia el desierto. La huida tenía dirección y objetivo. Apuntaban a las llanuras de Jericó. Si lograban alcanzar el Jordán, tal vez podrían cruzarlo. El plan era desaparecer en el desierto del este, pero la realidad era simple. Iban a pie, ya estaban débiles y asustados, y trataban de escapar del cuerpo de caballería mejor alimentado de la época. Los exploradores babilonios no tardaron en encontrarlos. Vieron al grupo en campo abierto. No había dónde cubrirse, no había dónde desaparecer. Una vez que los jinetes se acercaron, la escena se desmoronó rápidamente. Los guardias que habían jurado proteger a Sedequías no resistieron. Se dispersaron, corrieron y dejaron al rey solo en el polvo. Sedequías fue capturado con vida, lo encadenaron y en lugar de arrastrarlo de vuelta a Jerusalén, lo llevaron al norte, a Riblá, un campamento militar en el territorio de Hamat. Nabucodonosor estaba allí, esperando en persona. Sedequías probablemente esperaba el final habitual para un rey rebelde. Una ejecución rápida, o en el mejor de los casos, una celda. Pero Nabucodonosor no quería una muerte simple, quería un castigo que siguiera funcionando después de terminada la batalla. Trajeron a los hijos de Sedequías, eran príncipes jóvenes, eran el futuro de la línea real, y frente a su padre, que no podía moverse por las cadenas de bronce, fueron ejecutados uno por uno. Cuando el último cayó, el siguiente paso vino de inmediato. Los verdugos se acercaron al rey. No lo mataron, lo cegaron. El mensaje era claro. La última imagen que Sedequías vería sería la muerte de sus hijos, y luego viviría en la oscuridad con ese recuerdo. Lo mantuvieron con vida como trofeo. Lo llevaron a Babilonia, y años después murió en prisión, aún con esa única imagen en su mente. Pero la familia real no fue el único objetivo. El plan babilónico exigía que Jerusalén quedara sin liderazgo para que no pudiera levantarse de nuevo. Nebuzaradán, el capitán de la guardia, ejecutó ese siguiente paso con rapidez. Capturó a Seraías, el sumo sacerdote. Capturó a Sofonías, el segundo sacerdote en rango. También se llevó a los consejeros y oficiales militares que seguían vivos. No fueron enviados al exilio, fueron llevados a Riblá, y allí fueron ejecutados en el acto. De un solo golpe, los líderes que mantenían unido al pueblo fueron eliminados. Si crees que la justicia de Dios aún rige el destino de las naciones, coméntalo ahora. Dios es justo. Con el rey cegado y los sacerdotes muertos,
La ciudad no tenía cabeza, no tenía gobierno, no tenía defensa. Jerusalén quedó abierta y expuesta. En ese momento de vacío, Nebuzaradán recibió la siguiente orden. No bastaba con conquistar la ciudad. Jerusalén debía ser borrada como centro de poder. Y aunque la ciudad ya había sido tomada y el templo seguía en pie, permaneció extrañamente intacto durante 30 días, no porque nadie estuviera mostrando misericordia, sino porque la siguiente etapa debía organizarse. Nebuzaradán no había venido a instalarse, había venido a ejecutar una sentencia, y no lo haría con espadas. El templo ya había sido penetrado, los soldados ya caminaban por sus patios, pero el edificio seguía en pie. La razón de la espera quedó clara el 7º día del mes de Ab, cuando Nebuzaradán, jefe de la Guardia Imperial de Babilonia, llegó con una tarea específica. La guerra había terminado, y él había venido a ejecutar la ciudad. La orden de Nabucodonosor era directa. Jerusalén no solo debía ser derrotada, debía dejar de existir como un lugar que pudiera volver a levantarse. Y Nebuzaradán abordó la destrucción como un desmantelamiento cuidadoso, apuntando primero a los símbolos de autoridad, no a las chozas de los pobres, que apenas valían el esfuerzo. Nebuzaradán fue tras las partes de Jerusalén que representaban poder. El palacio real estaba en la lista. Las grandes casas de los oficiales que habían apoyado la rebelión estaban en la lista. Y por encima de todo, el templo, la casa de Dios, era un objetivo. Dentro del santuario, las vigas de soporte eran de cedro traído del Líbano. Esa madera era antigua, se había secado por siglos de calor y estaba sellada con barniz. Así que, cuando lanzaron antorchas dentro, el edificio no solo se encendió y se propagó, la estructura estalló con fuerza y rapidez. El calor no solo manchó la piedra caliza típica de la región, la partió y la hizo romperse por el impacto. Ni siquiera el oro dentro del lugar santísimo pudo conservar su forma. El revestimiento se derritió y se deslizó por las grietas del piso, mezclándose con los escombros al enfriarse. El incendio fue tan masivo que los registros posteriores no coinciden en un solo día. En el libro de los Reyes, el inicio se ubica en el 7º día. Jeremías menciona el 10º. La tradición rabínica fija el duelo principal en el 9º. La razón más simple de esta diferencia es que la quema se extendió por más de un día. Comenzó por la tarde, avanzó durante la noche y siguió devorando el sitio hasta que el monte Moria quedó con nada más que una marca oscura y humeante. Esa misma semana, el pueblo fue testigo de algo que pensó que nunca podría ocurrir. La idea de que Dios jamás permitiría que se tocara su casa se desvaneció en ese mismo humo. Dios lo permitió. Cuando las llamas bajaron y el aire comenzó a aclararse, inició la siguiente etapa. El ejército babilonio quería lo que aún tenía valor. El ejército babilonio también quería a las personas que todavía eran lo suficientemente fuertes para trabajar. Así que el desastre que venía no era solo muerte, era una larga marcha encadenada hacia el este que reconfiguraría la historia del mundo. Dentro de Jerusalén, el sonido tras el incendio no era de llanto silencioso. El sonido era de trabajo, martillos pesados golpeando metal. Los babilonios no estaban allí solo para destruir. Los babilonios estaban allí para tomar. El templo había funcionado como el banco central de la nación, y ahora el almacén estaba abierto. Las tropas de Nebuzaradán empezaron a desmontar el lugar pieza por pieza, un acto que los judíos verían como una profanación, pero que los invasores trataban como tarea de guerra. En la entrada se alzaban 2 enormes columnas de bronce, Jaquín y Boaz. Esas columnas eran demasiado grandes para trasladarlas completas, así que los ingenieros las desmantelaron, convirtiendo las obras maestras de Salomón en secciones más pequeñas que las carretas podían cargar. Se llevaron las grandes pilas de lavado, se llevaron los tazones, se llevaron los incensarios de oro puro. Todo fue contado, empacado y cargado. El destino no era una sala de exhibición, el destino era Babilonia, donde esos objetos sagrados serían usados en banquetes paganos para beber vino en honor a otros dioses. Y el peor robo no fue el metal, el peor robo fue de personas. La política de Babilonia
Funcionaba como un drenaje forzado de cerebros. Babilonia no quería bocas extra que no pudieran producir. Babilonia clasificó a los sobrevivientes con orden frío. Se sacó a los artesanos calificados. Se sacó a los herreros. Se sacó a los intelectuales. Se sacó a los jóvenes fuertes. Se pusieron cadenas y se formaron largas filas. El propósito era simple: llevarse el talento para fortalecer el imperio enemigo. De regreso en Judá, entre los restos humeantes, los babilonios dejaron a los viñadores y a los campesinos más pobres, personas que nunca habían tenido verdadero poder y que ahora enfrentaban una tierra vacía y arruinada. Luego, la clase media y la élite de Jerusalén fueron conducidas a lo que se convirtió en una marcha de muerte, cientos de kilómetros por el desierto bajo el látigo, sin promesa de volver a ver su hogar. Este fue el fin del gobierno nacional y el inicio de lo que se conoce como el cautiverio babilónico. Jerusalén se había ido, el rey se había ido y el templo se había ido, y parecía el final del camino para el pueblo judío. Sin embargo, cuando el polvo se asentó sobre el monte Moria, la destrucción no desapareció sin dejar huella. Las cenizas de ese año cubrieron evidencia que quedaría oculta por miles de años, esperando a que alguien excavara y preguntara qué pasó. Si vas hoy a Jerusalén y caminas cuesta abajo por la ladera oriental de la ciudad de David y comienzas a excavar, tarde o temprano una pala golpea una capa que no es tierra común ni roca sólida. Es una franja oscura, compacta y sucia. Los arqueólogos llaman a Pfism-Nzu, esa franja, la capa de destrucción babilónica. La etiqueta no es simbólica, es el hollín real, preservado en el suelo, del fuego que Nebuzaradán inició hace 2600 años. Dentro de esa capa, los investigadores encontraron puntas de flecha de bronce vinculadas al ejército babilónico, mezcladas con madera quemada y cerámica rota. El suelo conserva el momento como si hubiera quedado sellado en el tiempo. Esas cenizas son evidencia física de que el relato bíblico no es solo lenguaje teológico. Se lee como un informe de escena del crimen con rastros aún presentes. El calor fue tan intenso que dejó una marca en la propia geología. Pero cuando alzas la vista hacia el monte del templo, la superficie cuenta otro tipo de historia. No queda nada visible del edificio que levantó Salomón, ni una sola piedra a la vista que explique lo que se alzaba allí. Campañas de construcción posteriores bajo Herodes y luego, bajo dominio islámico, cubrieron o removieron los restos antiguos. Lo que se ve ahora es ausencia, y esa ausencia produjo el giro radical que siguió a la tragedia. En el mundo antiguo, cuando el templo de una nación caía, la gente lo tomaba como prueba de que el Dios de esa nación había sido vencido, y la religión solía morir junto con el edificio. Con los judíos ocurrió lo contrario. Sin altar para sacrificios de animales, el pueblo tuvo que transformar su adoración. En el exilio, aprendieron que podían hablar con el Creador sin una estructura. El sacrificio de sangre fue reemplazado por la oración y el estudio de los textos sagrados. De esa pérdida, el judaísmo rabínico tomó forma en torno a la sinagoga y la comunidad. El santuario de piedra desapareció, pero surgió un templo interior, portátil, algo que no podía quemarse y que podía viajar. Y eso fue lo que permitió que el pueblo sobreviviera largos siglos de persecución sin desaparecer. Nabucodonosor pensó que la nación había sido borrada, pero el resultado fue lo opuesto. El pueblo se volvió perdurable. El fuego consumió el cedro y el oro, pero ese mismo fuego fortaleció a un pueblo que aprendió a buscar a Dios sin necesitar muros.